Realicemos un viaje mental hacia el eón arcaico, la era más antigua marcada por la presencia de vida. Comenzó hace 4.000 millones de años y duró unos 1.500 millones de años. La joven Tierra acababa de sobrevivir a un segundo bombardeo intenso. Varios miles de toneladas de restos de roca procedentes de la formación del sistema solar se precipitaron sobre el planeta, aplastando la fina corteza basáltica apenas formada en la superficie del magma fundido. Sin embargo, la joven Tierra se volvió a enfriar y se cubrió de litosfera primaria y 1.000 millones de años después apareció la primera vida. La Tierra en esa época tenía una superficie relativamente lisa. Las placas tectónicas, es decir, los cuerpos rocosos que al chocar crean altas crestas montañosas, simplemente no existían en esa época. Tampoco había diversidad de rocas en la Tierra primitiva. Los bancos de minerales y rocas estaban en las primeras etapas de formación. La mayor parte de la corteza terrestre estaba formada por basalto, una roca formada por magma que en esencia es lava sólida. La atmósfera arcaica casi no contenía oxígeno y la concentración de nitrógeno era considerablemente menor que la actual. La Tierra estaba envuelta en una densa mezcla de vapor de agua y dióxido de carbono con un alto porcentaje de óxidos de azufre, fósforo y otros elementos químicos activos. El Sol era entonces mucho más tenue que ahora. Según algunas estimaciones, su luminosidad era incluso un 30% menor que la actual. Por eso, nuestro planeta era un lugar bastante oscuro. La Luna todavía se encontraba muy cerca de ella, por lo que un día duraba apenas unas 10 horas y las mareas alcanzaron alturas de varias decenas hasta los 300 metros. A medida que nuestro planeta se fue enfriando, el agua de la atmósfera se condensó derramando abundante lluvia. Al principio, se acumulaban en forma de pequeños charcos de agua en las tierras bajas. El agua que contenía era ácida, salada y muy caliente, hasta el punto de ebullición. Su composición era en muchos aspectos similar a la de los geysers modernos. Paradójicamente se trataba de un entorno a primera vista hostil, pero que proporcionaba un caldo de cultivo para la vida primitiva. Naturalmente, los primeros organismos eran anaerobios. La atmósfera aún no contenía el oxígeno que estamos acostumbrados a respirar, por lo que los primeros seres vivos utilizaron otras formas de producir energía. Los microorganismos que habitaban la Tierra en el eón arcaico aún no podían nadar. Necesitaban un sustrato para sobrevivir. Por lo tanto, la biosfera de esa época era una fina película viscosa no más gruesa que 1 milímetro en el fondo de una zona costera de océanos ácidos y calientes. La profundidad máxima a la que llegaba esa zona bajo el agua no superaba los 20 metros. La densa atmósfera simplemente no permitía que la luz solar penetrara a mayor profundidad. Las bacterias quimiosintetizadoras vivían cerca de las bocas de los volcanes submarinos, pero no necesitaban luz. Obtenían su energía de las reacciones químicas de los compuestos de azufre y hierro. La Tierra se estaba enfriando, el nivel de los océanos subía, la atmósfera se hacía más fina y el Sol aumentaba gradualmente de tamaño. La anchura de la zona costera disponible para la vida se amplió gradualmente. A finales del eón arcaico, la biosfera era una estrecha franja a lo largo de las costas, así como las islas aisladas en las profundidades del océano, cerca de volcanes activos. Sin embargo, toda la masa terrestre, los ríos y el vasto océano abierto seguían sin vida. Si un explorador hubiera aterrizado en la Tierra en esa época, la única evidencia de vida visible a simple vista habrían sido los estromatolitos. Estas formaciones calcáreas sedimentarias fueron creadas por antiguos microorganismos y pueden alcanzar varios metros de altura. Había otro problema en esa época. Las cantidades de reactivos eran insuficientes y eso impedía enormemente la evolución de la vida. La evolución aún no había producido carroñeros, organismos que se alimentaban de carne muerta. Así, bajo la influencia de la gravedad y las corrientes marinas, las criaturas muertas se acumularon en cavidades del fondo marino. Cientos de millones de años después, estas acumulaciones fueron procesadas por la naturaleza en lo que ahora son campos petrolíferos. Hace unos 3.500 millones de años surgieron criaturas que iban a cambiar la Tierra hasta hacerla irreconocible. Algunas bacterias consiguieron realizar la fotosíntesis con producción de oxígeno. 1.000 millones de años después, en los límites entre el eón arcaico y el eón proterozoico, su evolución provocó la extinción más global de la historia del planeta. Se conoce como la Gran Oxidación, por nombrar solo un término.
Es difícil estimar la magnitud de este acontecimiento, ya que una abrumadora mayoría de las criaturas no se conservaron como fósiles. Prácticamente toda la diversidad de formas de vida anaeróbica que había tardado 1.000 millones de años en evolucionar desapareció de la faz de la Tierra. En la antigüedad, la atmósfera de la Tierra contenía una gran cantidad de potente gas de efecto invernadero, el metano. En presencia de oxígeno, se oxida rápidamente para formar dióxido de carbono y agua. La disminución de la concentración de metano en la atmósfera provocó un rápido descenso de la temperatura del planeta. El proceso ha dado lugar a la glaciación huroniana, la mayor glaciación de la historia de la Tierra, que comenzó hace 2.400 millones de años y duró 300 millones de años. Según las excavaciones, los glaciares llegaban a veces hasta el Ecuador, convirtiendo la Tierra casi por completo en una bola de hielo. Entonces, la Tierra tardó 1.500 millones de años en pasar de los campos de lava hirviendo a los interminables desiertos helados. El eón proterozoico duró desde los 2.500 millones de años hasta los 540 millones de años antes de Cristo. A pesar del frío, la vida siguió evolucionando. Sin embargo, la Tierra permaneció completamente sin vida. La vida se concentraba en una zona costera cercana al Ecuador. ¿Y qué pasaba en los continentes? Aunque todavía no estaban llenos de vida, la Tierra estaba experimentando algo diferente e interesante a su manera. Junto a los continentes se formaban bancos de minerales metálicos y nuevas rocas. En el eón proterozoico, las zonas de tierra firme asumieron alternativamente diferentes aspectos y fueron interminables glaciares y desiertos de piedra en un momento u otro. Es difícil de imaginar, pero hace apenas 500 millones de años, la mayor parte de nuestro planeta parecía un desierto marciano. Afortunadamente para los habitantes de nuestro planeta, el Sol se hizo gradualmente más brillante y cálido y finalmente el hielo se retiró. Hace 542 millones de años comenzó el eón fanerozoico, o en griego, la vida manifiesta. Una época marcada tanto por el auge del desarrollo de las especies como las extinciones masivas. Te he hablado de los más importantes, pero ¿cómo era la Tierra en aquella época? A principios de la era paleozoica, la mayor parte de la masa terrestre estaba conformada en un gigantesco supercontinente llamado Gondwana. Estaba situado en el hemisferio sur, tenía una topografía compleja y abarcaba una superficie de más de 100 millones de kilómetros cuadrados. Incluía la actual África, Sudamérica, la Antártida, Australia, la península de la India y otros territorios. Los continentes más pequeños como Laurentia, Báltica y Siberia estaban situados en la zona ecuatorial. También habían muchas islas pequeñas. Sin embargo, hasta el periodo silúrico, que comenzó aproximadamente hace unos 444 millones de años, todas estas extensiones permanecieron casi sin ninguna forma de vida. Solo los musgos y líquenes más sencillos se apoderaron poco a poco de las zonas terrestres. No fue hasta principios del silúrico cuando aparecieron las primeras plantas, no en todas partes, sino en los trópicos, en la zona de mareas y cerca de los ríos. A pesar del rápido crecimiento de la diversidad de animales y plantas marinas, la vida marina siguió concentrándose cerca de la costa. La zona habitable se hizo gradualmente más amplia, por ejemplo, en el periodo devónico, que comenzó hace 420 millones de años y que terminó hace 358 millones de años. La profundidad de la capa oceánica disponible para la fotosíntesis alcanzó los metros 50, 10 veces menor que en la actualidad. Al mismo tiempo, aparecieron los primeros reductores, organismos que descomponen la carne muerta. Como resultado, también aparecieron aquellos que comían estos productos de descomposición. Por ejemplo, a una profundidad de hasta 500 metros, no solo se podían encontrar bacterias carroñeras, sino también esponjas marinas. El siguiente periodo se denomina Período Carbonífero. Continuó desde los 358 hasta los 299 millones de años. En sus inicios, gran parte del cinturón tropical estaba ocupado por helechos arbóreos. Los densos bosques tropicales no crecían continuamente. En aquella época no había organismos que ayudaran a la descomposición de la madera. Por eso los troncos voluminosos de los árboles no se pudrían al morir y no pasaban ningún nutriente a sus descendientes. Permanecían tumbados sin descomponerse y el fósforo de sus cuerpos, tan vital para las plantas, no podía extraerse. Así, con el tiempo, el verdor exuberante y áspero dio paso a enormes montones de madera muerta que cubrían enormes extensiones de terreno. Más tarde se formaron ricos yacimientos de carbón que siguen siendo ampliamente utilizados por la humanidad en diversas industrias.
Fuera de los trópicos solo se encontraron hongos, musgos y líquenes. No pudieron reforzar la capa superior del suelo con sus raíces, así que la lluvia la arrastró, convirtiendo los ríos en corrientes de lodo y los lagos en pantanos putrefactos. Las zonas áridas se convirtieron en desiertos sin vida. Era una época en la que los peces evolucionaban vigorosamente en los mares y ríos, aunque la vida aún no se había aventurado en el océano abierto. Las algas aún no habían aprendido a flotar, por lo que la vida seguía confinada en las zonas costeras. El período carbonífero dio paso al período pérmico, que comenzó hace aproximadamente 299 millones de años y terminó hace 252 millones de años. Fue la época en la que los primeros anfibios llegaron a la Tierra y las plantas comenzaron a asentarse en los subtrópicos. El mar, en cambio, seguía habitado principalmente en aguas poco profundas a lo largo de la costa. El Pérmico terminó con la mayor extinción masiva de todos los tiempos de la vida multicelular. Según algunas estimaciones, pereció hasta el 96% de la vida marina y hasta el 73% de la terrestre. Las razones de estas extinciones masivas aún se desconocen. Sin embargo, el período Triásico de la era Mesozoica, que siguió a la tragedia, compensó rápidamente las pérdidas y además llevó la vida a un nuevo nivel. Por primera vez en la historia de la Tierra, las latitudes templadas estaban cubiertas de bosques. El mar también se revolucionó con la aparición de las algas verde-azules, un tipo parecido a sus descendientes actuales. No necesitaron más sustrato y los microorganismos fotosintéticos poblaron rápidamente la capa superior del océano. Peces, moluscos y artrópodos siguieron la estela de las zonas de alimentación. Los restos orgánicos no consumidos cayeron al lecho marino, proporcionando a los habitantes bentónicos abundante alimento. Los océanos empezaron a tomar su aspecto moderno. La era mesozoica duró de 250 a 66 millones de años. Se subdivide en 3 periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Es la época en la que prosperaron los dinosaurios, sin duda las criaturas prehistóricas más conocidas que se convirtieron en objeto de películas de largometraje de ciencia ficción. Sin embargo, si observamos las ilustraciones, a menudo se tiene la impresión de que la Tierra en esta época, desde los polos hasta el Ecuador, estaba cubierta de densos bosques tropicales. De hecho, este no es el caso. Sí, los bosques llegaron a latitudes septentrionales, pero solo porque la temperatura media de la Tierra era notablemente superior a la actual. En cambio, las zonas cercanas al Ecuador se volvieron áridas. Con los bosques extendiéndose rápidamente por toda la superficie de la Tierra, todavía había muchos pantanos y desiertos alrededor. Los últimos no solo eran abrasadores y secos como estamos acostumbrados a imaginarlos, sino también moderados, frescos e incluso húmedos. Sin plantas herbáceas alrededor, los suelos no podían adherirse a las laderas rocosas, solo los líquenes pueden crecer en rocas estériles. No fue hasta mediados del Cretácico, hace unos 100 millones de años, cuando las plantas se generalizaron. Curiosamente, las primeras plantas fueron árboles y solo hacia el final del Cretácico surgieron plantas similares a las hierbas modernas. En comparación con un roble poderoso o una secuoya gigante, la hierba normal parece insignificante, pero es capaz de algo que no hacen los gigantes de los árboles. Al mezclar sus diminutas raíces en el suelo, ayudan a formar el césped duro. Esto no solo hace que el suelo sea más duro y evita que se desprenda o se erosione, sino que también se encarga de eliminar el exceso de agua, dejando que se evapore y acumulando el agua cuando falta. Al emerger las plantas herbáceas convirtieron los desiertos en estepas, praderas y sabanas, los pantanos en praderas inundables y las zonas de permafrost en tundra y estepa de tundra. Cuando el Cretácico estaba llegando a su fin, la Tierra había empezado a parecerse a la actual. Solo le faltaba un toque importante: los mamíferos. Este tipo de animales existió durante mucho tiempo, pero las criaturas no estuvieron muy extendidas hasta el final de la era mesozoica. Hasta la actualidad no se sabe con certeza qué causó la extinción de los dinosaurios. Los culpables son un meteorito gigante, el enfriamiento global y otras causas. En cualquier caso, los lagartos gigantes desaparecieron, dejando paso a los mamíferos. En 66 millones de años han pasado de ser pequeños marsupiales a convertirse en grandes ballenas, salvajes tigres, resistentes camellos y divertidos murciélagos. Al final, la evolución condujo a la aparición de una especie única, el único ser vivo que no se adapta a la naturaleza, sino que la cambia. Una criatura que extrae carbón formado por los árboles muertos hace millones de años para calentar con ella su hogar.
Una criatura que extermina a otras especies con fines de lucro o por capricho. Una criatura que en pos de sus objetivos convierte vastas extensiones en zonas inhabitables. Este es el Homo sapiens, o el hombre. Queridos amigos, nos ha llevado bastante tiempo y mucho esfuerzo hacer este video. Por eso apreciamos mucho cada uno de los me gustas que nos dan.